Lucas capítulo 24, 6 al 7 dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El viernes parecía ser el día más oscuro de la historia. El cielo se había oscurecido, el templo estaba temblando. La esperanza que tenía muchos de los discípulos parecía que se apagaba. Todo parecía que iba hacia el fracaso, pero la realidad de la consumación poderosa, cuando Jesús dijo: no me vencieron, ha sido consumada la tarea, todo está cumplido. La palabra todo está cumplido o todo ha sido terminado proviene del griego tetelestai, y la palabra tetelestai significa completado, plenamente desarrollado, consumado, llevar algo a su meta, pagar totalmente una deuda. Y no significa que algo terminó, significa que la misión había sido completada y todos los efectos de esa misión permanecen en el tiempo. Todo está cumplido. No fue un grito de derrota en la cruz del Calvario, fue una declaración de victoria. Yo voy a pedir si me ayuda el del piano y el de la batería, porque yo con esta prédica ya estoy enérgico. Diga conmigo: todo está cumplido. Entonces, en la cruz del Calvario no fue una derrota. En la cruz del Calvario fue una declaración de victoria que los creyentes tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Y cuanto más no en esta Semana Santa, que todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario fue en una realidad existente hasta nuestro tiempo. No, yo los de atrás los veo como dormidos, como apagados. Señor, enciéndelos. ¿Qué fue lo que se cumplió en la muerte de Jesús? Cuando la Biblia dice que todo fue cumplido, tetelestai, todo ha sido culminado, terminado, incluye, número uno, el cumplimiento profético. Los profetas hablaron de Jesús desde el Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera promesa profética de que Él le aplastaría la cabeza a la serpiente, a Satanás, se cumplió en la cruz del Calvario. Las profecías de Zacarías, de Malaquías, las profecías de Isaías, de Jeremías, todo lo que apuntaba al Mesías, todo se cumplió en la cruz del Calvario. Lo primero que se cumple con la muerte de Cristo es cumplimiento profético. Diga conmigo: cumplimiento profético. Lo número dos es que se cumple la ley ceremonial. El sistema de sacrificios encuentra cumplimiento en Yeshua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Acabamos de leer ese pasaje. El sacerdote adecuado, el Cordero elegido, va a cumplir la palabra. Recuerden que el corderito era tomado el día 10 y que era inspeccionado ¿cuántos días? 4 días. Y que en la mañana debía ser declarado ¿cómo? Perfecto. Ese mismo día, el día de Pascuas, mientras estaba preparando la cena pascual, Pilato se lavó las manos y dijo: no hallo nada malo en él. Así que el corderito era declarado perfecto, pero el Hijo de Dios fue declarado sin culpa por el mismo Pilatos. Al atardecer, el cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, entre la tarde del sábado y la tarde del domingo. El domingo comienza en el calendario hebreo a las 6 de la tarde, y entre las 2 tardes era las 3 de la tarde. Y Yeshua murió a las 3 de la tarde, dando cumplimiento profético y dando cumplimiento a la ley ceremonial. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Cuando tomamos la cena del Señor, ¿será que Jesús tomó de la cena pascual o de qué cena tomó Él? Si se están preparando para la Pascua, si se están preparando para comer el cordero y Jesús muere a las 3 de la tarde, quiere decir que Él no estuvo en la cena de la Pascua. Quiere decir que la cena de la que participó Jesús no fue de esa,
fue la cena anterior, la cena del día viernes en la noche. Y esa cena se llamaba la cena de preparación. Y en la cena de preparación hay pan y hay vino. Pero en la cena pascual hay cordero y hay hierbas amargas. ¿Por qué Jesús no estuvo en esa cena? Porque Él fue el Cordero de Dios que estaba haciendo la provisión para que el pueblo comiera de su cuerpo y tomara de su sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él cumplió la ley ceremonial. En la cena nosotros nos enseñaron que Jesús estuvo en esa cena. Él nunca estuvo en la cena pascual, porque Él fue el alimento que se estaba entregando. Él es el cumplimiento profético. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Y Él es el que hizo que nuestra deuda fuera pagada. En documentos comerciales en la antigüedad, la palabra tetelestai se le ponía, por así decirlo, a los recibos, a los documentos, cuando se decía que algo había sido cancelado a totalidad. Cuando algo estaba cancelado, como ese certificado que nos entregan de no deber nada en un lugar, un paz y salvo, entonces en la antigüedad se entregaba el documento con una letra que decía tetelestai. Y la palabra tetelestai es que la deuda fue cancelada, que no fue parcialmente cancelada, sino totalmente cancelada, que no fue a cuotas, sino que fue completamente pagada. Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, como lo expresa San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta de los decretos o el acta con los cargos que eran sobre nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso mi deuda de pecado ya ha sido pagada. Tu deuda de pecado es tetelestai. Diga conmigo, tetelestai. Cancelado. ¿Creías que todavía tenías algo? El Señor te dice, tetelestai. Ha sido pagada tu deuda. Algo más que vemos en la muerte de Cristo, no solo que Él cumplió la profecía, la ley ceremonial, que fue la deuda pagada, tetelestai, sino que la gloria fue escondida en la cruz. Jesús presenta la cruz como glorificación. Para el mayor momento de sacrificio y de dolor, también fue el momento de mayor revelación y de mayor gloria. Lo que parecía a los ojos de los hombres un fracaso, era una entronización donde el pueblo ya había proclamado Hosana al Hijo de David. Lo que parecía al final fue la inauguración de una victoria sobre la muerte. Lo que parecía oscuridad fue la apertura del nuevo pacto, que somos salvos, sanos y perdonados en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él resucitó. Yo estoy emocionado. Aquí comienza la era del Espíritu, donde se abre el acceso directo al Padre, porque hay un sacerdote adecuado y un cordero elegido. Y en Yeshua se cumple el sacerdocio y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la implicación espiritual para el día de hoy? Que si todo está cumplido, ya no lucho para ser aceptado. Yo soy aceptado en el amado. No trabajo para pagar mi deuda espiritual, porque Cristo la pagó, tetelestai. No vivo bajo condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo esto es para los que estamos en Cristo y hemos recibido su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú reconoces que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, lo aceptas, lo recibes, tú eres parte de los beneficios de los redimidos y de los salvos por la gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda la gloria de Dios esta mañana. Ahora tenemos una santificación que es progresiva. ¿Qué significa eso? Que aunque yo nací de nuevo, el Señor está trabajando en mí. Diga conmigo, Dios sigue trabajando en mí.
A veces la gente cree que todos los que están en la iglesia son perfectos, o creen que el pastor es perfecto. Dígale al que está a su lado: Dios todavía está trabajando en ese pastor. Dice Filipenses capítulo 1 versículos 5 al 7: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que esté completamente terminada en el día de Cristo Jesús. Esto se llama un proceso de santificación. No hay gente perfecta, hay gente que ha sido llamado por la gracia, y Dios está trabajando en nuestros corazones hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted le ve algún error al pastor de esta iglesia, tranquilo, también Dios está trabajando en él. Quiero hablar de algo que la iglesia a veces hemos perdido y no hemos comprendido, y el enemigo ataca la fe de muchos. Hoy quiero que usted salga con toda tranquilidad, confianza, fe, con demostración histórica, arqueológica, personal, una evidencia espiritual. Una evidencia que se concentra no en la ideología de un hombre, sino que es sustentable a través de los 5 sentidos. Es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no es un invento del cristianismo, es un hecho comprobable históricamente, arqueológicamente, sociológicamente. Hay evidencias de la resurrección de Jesús. Fundamento. Quítale la resurrección al cristianismo y no hay cristianismo. La fe nuestra se basa en que Cristo resucitó. Algunas teorías de la no resurrección de Jesús. Muchos dicen que los ladrones llegaron en la mañana y robaron el cuerpo, el cadáver de Jesús. Cuando vinieron a ver, ya no estaba, porque los ladrones se lo robaron. Otra teoría es que los discípulos fueron los verdaderos ladrones del cuerpo de Jesús. La tercera teoría es que Jesús no murió, sino que Jesús se desmayó en la cruz del Calvario, y que cuando estuvo en esa tumba fría, entonces Él revivió por el frío de la tumba y escapó. Otra teoría es que los discípulos tuvieron alucinaciones, que decían que vieron a Yeshua porque estaban pasando un trauma psicológico de pérdida emocional, y los llevaba a tener alucinaciones en una esperanza que ya les había terminado. Pero dice la escritura que en la mañana, las mujeres, cuando fueron a la tumba, un ángel estaba en ese lugar y le dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerde lo que les dijo el Cristo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en las manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que Él resucitaría al tercer día. Entonces Dios cumplió su palabra. Jesús fue traicionado, pero después de ser traicionado, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso. Entonces, si la tumba está vacía, la esperanza sigue viva. ¿Usted se imagina que muriera un familiar en su casa? O ya muchos de ustedes han despedido familia. En mi casa también hemos despedido a mis abuelos, a familiares. ¿Y qué tal que un familiar de nosotros resucite y el que venga a darnos la razón nos diga: ay, ¿qué más, pastor? Vengo a decirle: no, pues resucitó. No. Mire, su abuelo resucitó. Aquí entre nosotros dos no. ¿Cómo sería la expectativa de esa persona? ¿Cómo te parece que tu primo resucitó? Yo lo vi con mis ojos, lo toqué con mis manos. Hay una emoción, todos están llorando, están en una emoción profunda. Por eso yo no puedo dejar de emocionarme para venir a decirte en esta mañana, con ánimo, con grito, con júbilo, con energía: Cristo resucitó entre los muertos. Él resucitó. Todavía no me convence.
se robaron el cuerpo, o los discípulos sí probablemente se lo robaron, o los discípulos sí tenían un trauma pospérdida. Ellos tuvieron algunas situaciones psicológicas, mentales, alucinaciones. Clínicamente puede ser comprobable. Entonces yo le voy a dar algunas evidencias bíblicas, históricas y lógicas que sostienen este maravilloso acontecimiento. Si algo debiera emocionarnos, es recordar siempre la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Número 1 es el sepulcro vacío. Los evangelios afirman que la tumba fue hallada vacía en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Lucas 24 y en Juan capítulo 20. Estos hombres o estos escritores, o los libros que se conocen como evangelios hipnóticos, fueron agentes presenciales, oculares, de que ellos vivían en su temporada, que fueron cercanos a Yeshua y que comprobaron que Él resucitó entre los muertos. Usted me dice, no me llena mucho eso. Le estoy diciendo, el sepulcro está vacío. No hay muerto en ese lugar. Usted puede ir a cualquier tumba y ahí van a yacer los restos de cualquier muerto. Pero en la tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, ahí siguen los huesos de Buda. Pero en la tumba de nuestro Señor Jesucristo no hay huesos, no hay restos. Él resucitó. Hace 10 años estuve en Israel y me llevaron a 2 lugares posibles donde era la tumba de Yeshua. Y en ese lugar yo no vi huesos por ninguna parte. En ese lugar hay un letrero afuera que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Jesús resucitó entre los muertos. Si el sepulcro vacío no te llena, quiero decirte que hay testimonios oculares múltiples. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, dice así: yo les transmití a ustedes lo más importante. Yo creo que este texto que le voy a leer a continuación es uno de los credos más antiguos del cristianismo. Y este credo lo escribe San Pablo. San Pablo fue el mismo personaje que también es testigo de la resurrección de Yeshua, porque él tuvo un encuentro con él camino a Damasco. Yo soy al que tú persigues, le dijo Yeshua. Y le dijo: ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. Y tiene un encuentro. Y Pablo escribe este credo a la iglesia de los Corintios. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las escrituras. Lo enterraron y al tercer día fue levantado entre los muertos, tal como lo dicen las escrituras. Lo vio, número 1, Pedro. Número 2, y recuerda que Pedro lo negó. Recuerda que Pedro dijo en la mañana: yo no sé quién es ese, no lo conozco. Luego lo vieron los 12 apóstoles. Más tarde lo vieron 500 de sus seguidores. ¿Una persona puede alucinar? Sí. Probablemente 2 personas pueden alucinar. De pronto sí, pero ya la estadística clínica, médica, científica reduce las probabilidades de porcentaje de que esto pueda ocurrir. Pero 500 personas vieron a Jesús a la vez. Y dice que aún los que vieron a Jesús todavía viven. Están hablando de esa temporada. Es decir, Pablo dice: pueden ir y hacer una estadística, pueden visitar, pueden hacer un censo, preguntarles a estas personas si lo vieron, porque ellos todavía están viviendo. Pueden hablar con ellos. Algunos de ellos han muerto, pero pueden ir a constatar esta información con ellos. Versículo 7: luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, y por último, como si hubieras nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Yo lo vi, Él resucitó. Todavía no te basta. Algunas otras evidencias. Jesús se le apareció a María Magdalena en la mañana. En el siglo I, el testimonio de una mujer no era tenido en válido. Se tenía el testimonio por un varón, pero quien primero lo vio fue María Magdalena.
Es más, quiero aprovechar de paso a decir que en esta iglesia creemos en el ministerio de la mujer. No, pero las mujeres yo creí que iban a gritar, que no sé qué iban a hacer las mujeres ahí. En esta iglesia creemos en el ministerio de las mujeres. Yo creo que hay mujeres que Dios puede levantar como predicadoras, profetas. Gracias por ese entusiasmo tan fuerte que tienen las mujeres. Hay iglesias que dicen que la mujer no puede hablar ni puede predicar, pero el mismo Jesús se le apareció a María Magdalena y la mandó a dar el testimonio de lo que había visto. La primera predicadora y testiga de la resurrección fue María Magdalena, de la que le había echado 7 demonios afuera. Yo creo en el ministerio de la mujer. Dios mío, ayúdame, santo. Si hay por ahí algún machista y dice yo no creo en eso, hermano, en esta iglesia nos toca definir muy bien en lo que creemos, para que los que estemos aquí estemos caminando en la misma rueda, en la misma línea, en el mismo pensamiento, en la misma doctrina, en la misma fe, porque no pueden andar dos si no están de acuerdo. Yo creo en el ministerio de la mujer. Hay videos en internet que dicen, y yo no soy tanta bobada, hasta podcast, si la mujer puede predicar o no puede predicar en la iglesia. Sigamos, ese ya es otro tema. Jesús se le apareció a 2 mujeres en Mateo capítulo 28 versículo 9. Jesús se le apareció a 2 varones cuando iban camino a Emaús, a Cleofas y a su compañero. Y esa noche, cuando se sentaron en la mesa y él partió el pan, se desapareció en la vista de ellos. Se les mostró como el Cristo resucitado, pero también como un Cristo glorificado. Jesús se le apareció a 10 de los 11, porque habían 10. A 10 de los 11. El 11 era Tomás y no estaba, y el 12 era Judas y se había ahorcado. Cuando en Primera de Corintios dice que se le apareció a los 12, es porque ya habían elegido al que iba a reemplazar al apóstol que faltaba dentro del equipo. Jesús se le apareció a 10 de los 11. Una semana más tarde se le apareció cuando estaban los 10 y cuando estaba Tomás, a los 11. Ven, mírame, Tomás. Mira, mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costado y comprueba que yo mismo soy. Cae de rodillas diciendo, ahora creo, Señor mío y Dios mío. Se le apareció a 7 discípulos en el mar de Galilea. A los 11 que se reunieron en un monte en Galilea, de acuerdo a Mateo 28, 16 al 20. Y es ahí donde les da la gran comisión, el gran mandato, la gran tarea, la gran asignación: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Y los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo, y unos ángeles se aparecieron y les dijeron: varones galileos, así como le has visto ir al Señor, así mismo le vas a ver venir en su segunda venida. Cristo resucitó. Jesús se le apareció a Santiago en otra ocasión, según el versículo 7. En Hechos 1, 6 al 11, Jesús se le apareció a 11 poco antes de ascender al cielo. Así que tenemos un evangelio de poder, ya que el evangelio nuestro se fundamenta en el poder de la resurrección de Jesús entre los muertos. Ningún líder religioso que se haya proclamado divino o enviado de Dios como el camino o como la vida o como una persona de espiritualidad pudo resucitar entre los muertos. Solo Jesucristo se proclamó como el camino, como la vida, como el que en el que el quiera creer en él va a poder tener vida aunque haya muerto. Cristo en la resurrección es el punto más alto de los que hemos creído en su nombre. Por eso hoy yo estoy recordando que la muerte de Cristo no fue una derrota, fue la mayor victoria, y eso nos tiene reunidos esta mañana en este lugar. Este texto se fecha entre los años 20 y 25 después de la crucifixión, demasiado pronto para que se trate de un mito desarrollado en el tiempo. Muchos hombres
que comenzaron a escribir sus evangelios testifican lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído. Esto les anunciamos para que ustedes tengan fe en Jesucristo. No dejes que el diablo te robe la confianza en Jesús. La gente quiere confiar más fácil en Buda, la gente quiere confiar en cualquier otra bobada, cualquier otra locura, pero no quieren creer en el evangelio de Cristo. Pero hoy el Señor te está quitando los velos para que tú puedas ver a Cristo crucificado, pero al Cristo resucitado. Evidencias, sigamos hablando de evidencias. La transformación radical de los discípulos. Antes de la resurrección, ¿cómo estaban? Pedro escondido, lleno de miedo. Antes de la resurrección, huyendo. ¿Recuerdan el muchacho que seguía de cerca envuelto en unas sábanas a Jesús? Ese se cree que es San Marcos. Él estuvo toda la noche siguiéndolo cuando lo tomaron preso. Ellos estaban temerosos, llenos de miedo. Pedro entró en negación, no sé quién es, pero después de que él se les presenta, la predicación comenzó a ser pública. Y Pedro, después de temor, en Hechos capítulo 2 versículo 1, viene el derramar del Espíritu Santo, y Pedro se levanta y le dice: varones de Jerusalén, varones galileos, estos hombres no están borrachos, ni están llenos de mosto, no están llenos de vino. En ellos está cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2 28. En el postrer tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y los niños y los ancianos, todos serían llenos de la presencia de Dios. Y se levanta a predicar del Cristo resucitado, y como 3,000 gentes creen ese mismo día en Jesús. Serás convertido en un predicador y en una predicadora de fuego si crees en el fundamento de la resurrección de Jesús entre los muertos. Mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Diga conmigo: mi Cristo está vivo. Llegaste triste esta mañana, llegaste afligido, quiero decirle: Jesús no está muerto. Elena, la esposa de Martín Lutero, un día vio a este hombre de la gran reforma de 1500, la reforma protestante, y vio a Martín Lutero triste. Y Elena se le acercó y le dijo: Lutero, Jesús ha muerto. Y Lutero volteó y le dijo: mujer, ¿qué locura dices? Jesús no ha muerto, Él ya resucitó. Y le dijo: Él tiene que estar muerto porque te veo tan triste que pareciera que Él no hubiera resucitado. Hoy quiero recordarte que si estás pasando por una dificultad, recuerda que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, y es la respuesta para tu vida, y es la respuesta para mi vida. Aplauda la gloria de Dios, aplauda la gloria de Dios. En Hechos se nos dice que Esteban, primer mártir de la iglesia, y Esteban se levantó a predicar, y dice que no soportaban la elocuencia de Esteban, no soportaban la presencia que había en Esteban. Entonces quisieron ¿qué? Apedrearlo. Los discípulos llegaron a la condición que no les importaban ser mártires. Esteban fue apedreado. Mientras el cielo se abría, veía al Padre, al Hijo a la diestra, y él era lleno del Espíritu Santo. Murió. Pedro, cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, y murió cabezas hacia abajo, porque estaban seguros en la fe. San Marcos fue desollado. Juan fue exiliado a una isla llamada Patmos, y allí recibió la revelación de Apocalipsis, recibió los mensajes de las 7 iglesias y de lo que va a acontecer en los tiempos que están establecidos finales en la tierra. Estos hombres dieron su vida, dieron su fe por el evangelio, y a
ti te da pena decirle a esa muchacha que tú eres cristiano, y a ti te da pena que la tía te rechace, y a ti te da pena y te confunde que su abuelo se enoje contigo, quiero decirte que el evangelio es poder de Dios, y ese evangelio tiene que alcanzar a tu novia, a tu tía, a tu abuelo y a tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a él? Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio. Ay, tú eres cristiano. Sí. Cuando te digo, tú eres cristiano, ¿y tú a qué iglesia vas? Ay, es que eso es una iglesia que aplauden, gritan. Y usted le dice: sí. ¿Cree cómo no vamos a aplaudir si Cristo resucitó? Aplaude la gente gritando en una discoteca, metiendo tusi, marihuana y cocaína, destruyéndose. No vamos a gritar aquí a la gloria, a la presencia, a la vida, al que nos salvó, al que nos rescató, al que me entregó al Hijo por amor. Ay, ay, ay. Y que en esa iglesia parecen locos. Póngase de acuerdo quién está más loco. Y si estoy loco para Cristo. Y el manicomio queda en el cielo. Y el terapeuta se llama Dios. Pero si usted está más loco que yo, o está loco diferente, su casa es el infierno y su terapeuta es el diablo. Eso es pesado, no, sea sabio, prudente. Prudencia, hermano. Prudencia. Esta semana, personajes del LGTBI se metieron en una iglesia católica. Los que hablan de libertad, los que hablan de respeto, vestidos como satánicos, se metieron en contra de la fe cristiana. A ellos no les da pena salir desnudos a la calle. No les da pena ponerse en tacones. No les da pena salir semidesnudos a la calle con unos trajes que uno dice, una persona medianamente con salud mental no se pondría ese tipo de trajes. Y a ellos no les da pena. A la gente no le da pena consumir delante de ti. No le da pena decir que es una persona con una desviación X. No le importa estar en una condición deplorable. Un 24, un 31, un fin de semana vomitados en la calle. Lo que debiéramos de tener es compasión y amor por ellos. A ellos no les da pena. ¿Cuánto tú y yo vamos a tener vergüenza de uno que dijo te amo con amor eterno y entregó su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario? Pero no solo fue un sacrificio vacío, fue un sacrificio poderoso, porque el Padre lo levantó. Dice la Escritura, el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos, ese es el que mora en nosotros. Pero hoy tenemos un evangelio raro. Nos da pena decir que somos cristianos. Venimos a la iglesia y nos da pena brincar. Yo lo quisiera ver en una final del Nacional contra Medellín. Quisiera verlo en un estadio. ¿Usted qué haría? Quisiera verlo en esas canciones cuando usted estaba en el mundo. Esta canción de ¿cómo? De cantina, cómo gritabas y te pones así en pecho y duro, ¿verdad? Me gustan las mujeres, me gustan las cantinas. ¿Y cómo gritas? Como cuando venimos a la iglesia, soltarla toda. Hoy tenemos un evangelio que a la gente le da miedo que el Señor se manifieste en medio de la iglesia. Hay gente que va en contra hasta de la profecía, de las señales, de los milagros. Y como que el Señor le entregó una señal a todo Medellín y a todo Colombia para que vean que Dios es poderoso. Una iglesia reunida en el estadio de Medellín levantó adoración y alabanza, y en medio de un aguacero inexplicable, científicamente la gente no le cabe en la cabeza, estaba cayendo granizo y en ese lugar no llovió. Vienen señales, milagros, prodigios, evidencias del Cristo resucitado. Sé que por esto no me va a querer mucha gente, pero el Señor me ha entregado una rema estos días. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y si Dios me mandó a predicar el evangelio de poder y de resurrección, eso es lo que va a ver la iglesia El Camino, eso es lo que va a ver Medellín, eso es lo que va a ver Colombia, eso es lo que va a ver las naciones de la tierra. Cristo resucitó. La resurrección trae un surgimiento explosivo de la iglesia primitiva. Comenzó en Jerusalén. Las autoridades solo tenían que mostrar el cuerpo si lo tenían, y el cristianismo hubiera muerto. El cristianismo hubiera terminado hace 2000 años atrás, pero no pudieron, no han podido y no podrán, porque Jesucristo resucitó entre los muertos. No, pastor, pero eso lo dijeron cristianos. No me llena mucho. Bueno, te voy a hablar de fuentes no cristianas. Te voy a hablar de fuentes extrabíblicas. Historiadores del antiguo tiempo confirman la resurrección de Yeshua cuando hablan de la ejecución de Jesús, de la rápida expansión de los seguidores en todo Jerusalén. La persecución que se levantó hizo que el evangelio fuera una bomba y comenzara a regarse por todos los rincones de la tierra. Como ellos adoraban a su Dios. Juan el Amado tuvo un discípulo, Policarpo. Y Policarpo cuenta que en Roma, el año pasado Dios nos permitió estar en Roma, y en el Coliseo romano traían a los cristianos y eran los juguetes de los emperadores. Domiciano, Diocleciano, Nerva, Trajano. Eran hombres que se deleitaban. Entre ellos uno muy conocido por nosotros, Nerón. Traían los cristianos y les decían: negan a Jesús, y no lo negaban. Entonces le soltaban una fiera salvaje. Uno tiene que estar muy convencido de una fe. Policarpo dice en sus escritos antiguos que trajeron un hombre y lo pusieron frente a su niño y le dijeron: nega a Jesús, niega que Él es el Kyrios en griego, en hebreo Adonai, de su raíz Adón, que significa dueño, señor, gobernante. Niégalo, o si no vamos a tirar a tus hijos a las fieras. Y cuenta la historia extrabíblica que el niño, temblando y llorando, le dijo: papá, no niegues a Jesús, porque no quiero tener un padre cobarde de por vida. Historiadores como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, ninguno de ellos niega que hubiese habido en la historia la existencia de este Yeshua que sí resucitó. Ellos lo dejaron plasmados en la historia. Ninguno niega el sepulcro vacío. Realmente esa tumba estaba vacía. Ese cuerpo nunca fue hallado, nunca fue encontrado. La fe de los discípulos se volvió más fuerte, más feroz. Con el tiempo se conoció la sábana santa, que es una evidencia física que hasta el día de hoy se ha debatido, pero clínicamente la sábana de Turín muestra la imagen de un hombre que fue crucificado, las marcas que coinciden con la crucifixión romana, una formación de una imagen sin explicación científica definitiva. No prueba por sí sola la resurrección la sábana de Turín, pero no contradice la resurrección de Yeshua. Otra evidencia en el cambio del día de adoración. Si los judíos guardan el día sábado. No, pastor, es que entró un emperador que vio una cruz. ¿Recuerdan cómo se llamaba él? Por esta cruz vencerás, Constantino. Y que el día domingo es el día solar, el día pagano. Pero los cristianos guardaban a partir de la resurrección de Jesús, no el sábado, el día de reposo, sino el domingo. La iglesia primitiva, porque Yeshua resucitó el día domingo. Algo impensable sin un evento extraordinario. Lo hicieron porque afirmaban que Yeshua había resucitado ese día. Esta mañana mi esposa está escuchando toda la Biblia en audio, y había un pasaje que decía:
San Pablo. Y Pablo decía, esto es fuerte, no le crean a esos perros que dicen que tienen que circuncidarse ni guardar el día sábado. No le crean a esos que los mandan a guardar la ley, porque ahora ustedes ya no están bajo la ley, ustedes están bajo el nuevo pacto que es Yeshua. Ellos comenzaron a cambiar el día de adoración. Hay evidencia teológica, porque sin resurrección no hay cristianismo. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 versículo 14 dice: si Cristo no resucitó, vana, es decir, no sirve para nada nuestra fe. El cristianismo se sostiene o cae en un solo hecho: es si Jesús resucitó o no resucitó. Cae si Cristo no resucitó, se sostiene si tiene la evidencia de la resurrección. Así pues que podemos concluir que la resurrección de Jesús no se apoya en una sola prueba, sino en un conjunto sólido de evidencias convergentes: sepulcro vacío, testigos oculares, transformación de vida, testimonio histórico externo, expansión imparable de la iglesia. La mejor explicación histórica sigue siendo la misma, proclamada hace más de 2000 años: Jesús resucitó. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Colóquese sobre sus pies y vamos a aplaudir la gloria de Dios. Colóquese sobre sus pies y aplauda, aplauda, aplauda. Hoy recordamos que Jesús resucitó. Diga conmigo: Jesús resucitó. Dígalo fuerte. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el sepulcro, santa es la sangre derramada en la cruz. Vamos, sigue santo, santo. El que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas. En la cruz. Amén, 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 amén. Aplauda la gloria de Dios esta mañana. Amén. Yo quiero que me pongan este texto en pantalla. Lucas 24, 6 al 7. Póngame ahí en pantallas Lucas capítulo 24, versículo 6 al 7. La iglesia del camino cada vez va tomando un ADN más claro, y es el ADN del poder de la resurrección. Más claro, evidencias del poder de Dios. Yo no quiero, y si usted viene a esta iglesia y solo quiere que le dé clases evangélicas, complejo. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que obra, que hace milagros, que sana, que liberta, que se mueve en medio de la iglesia.
Van a pasar cosas impensadas en medio nuestro, cosas que nosotros nunca planificamos hacer. Están pasando ya. ¿Quién produjo eso? Yo no lo hice. Yo soy un mortal. ¿Sí o no, mi hermano? Tu nombre, vea, de fuego. Amén. De presencia. Del Shekinah. Años de conocer del Señor, ¿cierto? Venga, acá un poquito más cerquita, por acá para yo verlo, por acá, venga. Hágase ahí de frente, ahí. Años de conocer del Señor, ¿cierto? Has visto el poder de Dios también por años. Amén. ¿Sí? No palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con evangelio de poder, demostración de Dios. Amén. ¿Cómo es su nombre, hermano? Rubén Darío. Se conoce con Hernán. Bienvenido. Miren lo que dice este pasaje que usted conoce. Dice así, y usted lo va a leer conmigo. Diga 1, 2 y 3. Él. Hasta ahí. Vamos otra vez. 1, 2 y 3. ¿Cree usted que Jesús resucitó? Pues le quiero decir que también va a venir. Dígale al que está a su lado, ¿cuándo viene Cristo? Dígale que está a su lado. Hágale la pregunta, ¿cuándo viene Cristo? Dígale al que está a su lado, ¿cuándo viene Cristo? Hágale la pregunta. Les quiero contar que yo le tengo la respuesta. Le tengo la respuesta. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. ¿Quién sabe la venida del Hijo del Hombre? Nadie. Más de uno se asustó. Oye, ese pastor blasfemo. ¿No? Cristo va a venir a levantar su iglesia. ¿Cuándo? Pronto. En el ahora de Dios es el ya. Para Dios no existe día, ni hora, ni minuto. Ya Él viene a levantar su iglesia. Mientras Él viene, almas que tenemos que ganar para el Señor. Mientras, como dice la palabra, que nos halle así haciendo en su obra. Amén. Cuando estábamos en la temporada de pandemia, Dios nos manda a comenzar a construir un templo en el oriente. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, yo me equivoqué. Yo creo que todavía no es tiempo de construirle templo al Señor, porque no sé si vamos a alcanzar. Y nos metimos en esa locura. Y ahí vamos, paso a paso. Ahí vamos. Tiramos las columnitas, ahí el techo. Y ha ido la obra. Y ahora le voy a soltar una por la que estamos orando. Se la soltamos. No le cuenten a nadie, que la transmisión le cuenta a todo el mundo. Estamos orando por un lugar más grande. Yo por allá estuve con... ¿Cómo es que es su nombre, hermano? ¿Cómo? Daniel, muy amado por Dios. Ahí se conecta la visión. El Señor llega y viene con él y me dice, pastor, me sentí como... Y yo no quiero que los del extendido nunca sientan eso, porque estoy viendo que en Colombia va a haber un momento que vamos a abrir muchas sedes y que va a haber mucha gente por pantallas como están allá, que va a haber gente hasta liderando, pastoreando esas sedes, y vamos a estar conectados desde un lugar central y va a salir a Colombia y fuera del país. Estamos soltando esa visión, amén. Y la gente va a entrar en esas bodegas cargadas de unción, de oración. Van a ser sanas, van a ser liberadas en el nombre de Jesús. Y el hermano me dice, yo quería estar el día de Semana Santa aquí abajo, pero aquí no había una silla. Vea eso, las sillas iban hasta atrás llenas. Allá estaba lleno el lugar. Y yo quisiera ver ya una bodega, pero de un solo nivel, para tener a todos juntos. Diga conmigo, eso va. ¿No? Eso va. Diga conmigo, eso ya está. Eso ya está. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y mientras Cristo viene hay que ganar muchas almas. ¿Cuántos creen eso? No, pero yo no sé si usted sí se está emocionando con eso. Yo lo único que digo es que cada vez que en esta iglesia se dice algo, eso pasa. En esta iglesia cada vez que se dice algo, eso pasa. Y eso viene porque Cristo viene. Mi hermano, voy a orar que el Señor te empodere para hacer milagros. No, el que hace milagros no es el pastor. El que discipula no solo es el pastor. Eso sí, tienes que caminar en la visión de la casa. En la visión de la casa, si no hay división. Donde hay dos visiones, ¿cómo es una división? Hay una visión local, pero yo tengo otra visión.
Entonces cuando hay dos visiones, eso se llama una división, dos visiones. Pero si todos estamos en una visión que es Cristo, salvar las almas, están en esa línea, mire, usted mujer va a ser levantada por Dios. Usted va a estar en el supermercado mercando, comprando la cebolla y la yuca para el sancocho, y usted va a terminar orando por una mujer y se le va a manifestar hasta un demonio ahí, y el Señor la va a liberar. Va a estar usted en la calle orando por los enfermos, y los enfermos van a ser sanados. Usted se imagina una iglesia donde toda la iglesia ora por enfermos y evangeliza. Lo que estamos es en un avivamiento. Esta semana me llamaron unos discípulos y me dicen, por ahí yo creo que están de la red de parejas también, me dice: pastor, nos reunimos a compartir y terminaron evidencias del poder de Dios. Hubo señales, hubo milagros, hubo poder, y gracias a Dios yo no estaba ahí para que no dijeran que yo era el responsable. Gracias a Dios yo no estaba ahí para que no dijeran que yo era el que estaba provocando eso. Lo que pasa es que yo no estaba, pero estaba Jesús. Y donde Él está, Él se glorifica como Él quiere. Hay un empoderamiento que siento esta mañana. Esto no estaba escrito, esto es lo que el Espíritu está haciendo. Estoy empoderando la iglesia para provocar mi poder en esta tierra. Si en estos 11 años ha habido crecimiento en la iglesia, viene un crecimiento desbordante, poderoso, de avivamiento, que se va a extender al norte, se va a extender al sur, al este, al oeste. Oro en este momento por la unción. Quiero que bajen la mano y que levanten primero las manos quienes tienen un fuerte llamado al evangelismo. Levante la mano. A evangelismo. Todos debemos evangelizar, pero gente que dice: en mí hay una unción evangelística. Dios mío, yo estoy emocionado. Esta iglesia va a crecer mucho. ¿Cuántos evangelistas? Aquí arriba, yo quiero que me switchen la pantalla del extendido, porque quiero estar viendo las personas que están allá. Padre, derrama. Mire, una de las señales para los evangelistas son señales y milagros. Señales y milagros te persiguen. Esas son las señales del evangelista. Predica. No necesariamente es una palabra que un hombre que está profetizando una palabra específica. Estoy hablando de conocimiento, pero se mueve en señales, en milagros, prodigios, liberaciones, y lanza la red y la gente se convierte, y le predicas a alguien y las almas llegan a los pies de Cristo. Padre, levanta a los evangelistas de la iglesia El Camino en esta mañana. Oro por esa unción evangelista, que lo que quiso callar tu voz hoy es detenido en el nombre de Jesús. Que lo que quiso detenerte el ministerio de evangelista, hoy eres levantado con una unción mayor. Milagros, multitudes vienen en tus hombros en el nombre de Jesús. Levánteme la mano las personas que tienen un fuerte llamado al pastoreo. Levante la mano en el nombre de Jesús. No, hay gente que dice que es pastor, pero no ama las almas. Hay gente que dice: tengo un fuerte llamado. Padre, desata esa unción pastoral de cuidado, Señor, en tu casa, en tu rebaño, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por los ministerios apostólicos, oro por los ministerios de maestros en la casa, oro por el ministerio profético, Señor. He levantado en la iglesia en el nombre de Jesús. Hay una mujer que vino con una enfermedad, quiero orar por ella hoy en el nombre de Jesús. Hay alguien que necesita oración, me dijeron, y en este momento vamos a desatar esa unción mientras entonamos esta alabanza.